días, amigos. Bienvenidos al programa Reflexiones. En el día de hoy se va a producir un hecho importante en horas del mediodía. El gobierno anuncia varias medidas en el campo monetario y cambiario que comentaremos en su debida oportunidad, porque pensamos que no precisamente con medidas aisladas se resuelven los problemas estructurales que tiene el modelo económico del chavismo. Hoy estoy muy satisfecho y muy contento porque tengo conmigo a un gran amigo, a Pedro Mogna Lares, quien acaba de escribir un libro que se titula Vivido y Contado, testimonio de un demócrata irreverente. Pedro Mogna es una persona que tiene una larga trayectoria en distintos campos. Pedro ha sido dirigente juvenil de Acción Democrática, militante activo de Acción Democrática, ha sido parlamentario, ha sido ministro, ha sido viceministro, ha sido embajador. En definitiva, Pedro se ha movido en una serie de campos y en una serie de circunstancias que hacen muy interesante el contenido de este libro. Vamos a comenzar a preguntarle a Pedro. En el prólogo del libro, Octavio Lepage señala que es muy importante, y yo creo que tiene validez, a destacar los grandes éxitos que tuvo la democracia en cuanto a realizaciones. Y él decía que era menester que muchas personas trabajaran y escribieran sobre esos temas. Te pregunto, Pedro, ¿la inspiración para escribir este libro fue precisamente esa, la que plantea Octavio Lepage, o hubo otras razones? Sin desmerecer, por supuesto, lo que dice Octavio, que es perfectamente válida, y así fue. Pero hubo una, quizás en los antecedentes, que tiene un nombre no adecuado. Carlos Cruz Díez, desde hace muchos años, quizás 35 años, me venía diciendo todas esas cosas que tú cuentas, o que tú, cuando me rebates o le rebates a alguien algo que está diciendo, tú deberías ponerla en un libro, porque eso es importante para la memoria. Inclusive, hace 2 años, nos encontramos a almorzar en París y se llevó a Edgar Cherubini, periodista que trabaja en la parte de edición de su taller en París, con un grabador. Y en ese grabador, pues, llevamos una conversación fundamentalmente Carlos Cruz Díez y yo sobre algunas cosas. Y la intención es obligarme a que por fin me pusiera con el pretexto de que podía hacer. Por allí, como el año 2004, otro pintor tampoco adepto a Acción Democrática, Jacobo Borges, me decía lo mismo en Nueva York. Y un día me dice: mira, Pedro, como yo sé que eso es, yo te voy a poner en contacto con Ricardo Armas para que él converse contigo, graban, y después entonces el libro. Y bueno, yo aduje un pretexto después que me entrevisté con Ricardo Armas, cierto, que era que estaba preparando en la Universidad de Nueva York para el máster, y que después que como todas las cosas que no se ponen, se quedan para este año. Oiga, otra oportunidad, almorzando con Carlos Andrés Pérez, caímos en el caso Neuhaus, y me dice: refréscame la memoria, Pedro, del caso Neuhaus. Y bueno, le refresqué la memoria. Y saliendo del restaurante me dice: Pedro, ¿tú por qué no? Así que, por diferentes fuentes, tenía esa incitación a que... Y como el flojo trabaja doble, yo pensé utilizar esa fórmula tan en boga últimamente de conversar
conversar con un periodista y me puse a conversar con Ricardo Escalante, donde Ricardo prácticamente ponerme, pondríamos eso. Flojo trabaja doble. Y en el fondo, el tiempo pasado sí, sí, y escribí el libro, le pedí a Octavio Lepage que me hiciera la presentación, le pedí a alguien no Areco, muy amigo, Armando Durán, que me hiciera la nota de contraportada. Y finalmente, cuando lo presenté en el Nacional, el jueves pasado, le pedí a un como Américo Martín que hiciera la presentación del libro. Y el jueves próximo lo presento nuevamente en la librería del Rincón, y allí quien presenta el libro es Antonio López, otro Antonio, por cierto, 5 años y hasta inventó. Bueno, al final no fue un acto ese testimonio, me negué rotundamente como yo no soy ni Estado, memoria. ¿Por qué razón? El objetivo de vivido contado, que no fue, por cierto, bueno, hay que ponerle como un me cayeron a decirme, pero ¿cómo vas a poner diletante? Pero bueno, diletante. No como estás muy lejos. Ah, yo pensaba que tus amigos creían que el título diletante estaba bien. Bueno, cambié el diletante por algo que al final como que sonaba mejor, más irreverente. Que no significa ser respetuoso, porque yo siempre he sido respetuoso, pero algunas veces han causado molestia en quien las oye, pero no ha pasado absolutamente nada, ni yo he dejado de tratarlos con respeto, ni he dejado de decir lo que yo pensaba que tenía. En una oportunidad le dije a Rómulo Betancourt, pero que yo tenía una premisa, y la premisa era que por razones comprensibles la llamada vieja guardia, con los 10 años de dictadura, de la reiniciación del proceso democrático, no habían tenido tiempo de conversar para haber evitado la división del MIR, donde se castró una generación para Acción Democrática. Bueno, cuando yo les puse eso al presidente Betancourt, me dijo, me gustaría que hablaras primero y después te vas para Berna y conversamos como tú.
habla en estos últimos años, que es cuando he hecho realmente amistad con Héctor Pérez Marcano y con América, en conversaciones por separado, conjuntamente, cuando yo les he hablado de esa idea original, me han dicho, en algo no fue la síntesis es, Pedro, esa división iba a ocurrir. Aquí tú lo mencionas en tu libro, en algún pasaje de tu libro leí Yo menciono esas dos cosas, yo menciono esas dos cosas porque yo abordo, antes de poner en el contexto familiar un poco, porque soy adecco de nacimiento. El primero que me dijo que yo era adecco, sin yo saberlo, fue el cura del colegio, subdirector del colegio. A mí no me tengo... toda una biblioteca. Y le mostré los borradores a Germán Carrera Dama y me dijo, mira Pedro, quita eso, que eres por nacimiento. Bueno, le seguí el consejo a Germán Carrera Dama. Así es. Como ese. Oye, Pedro, pero te quería hacer un comentario. A propósito de que tú estás hablando de lo que se presentó en Acción Democrática, la ruptura con el MIR, etcétera, empieza a aparecer en Venezuela y sobre todo en las áreas de las universidades la violencia política como un instrumento de lucha o por un instrumento para dirimir divergencias. Yo te pregunto, comparando el pasado, aquellas divergencias y aquella violencia que sucedió en el pasado, frente a la violencia que hoy por hoy se ve en las universidades, ¿qué piensas tú sobre el particular? Hemos echado atrás, la violencia de los días es más justificada que la anterior, se justificaba aquella. ¿Cómo ves tú las cosas? La violencia que hubo en el pasado de Venezuela, si se quiere, fue una violencia típica venezolana, pero a pesar de que algunas veces había cabillas. Bueno, hubo hasta tiros que te echaron a ti. Y hasta tiros. Yo diría, sin embargo, que tenía un sentido diferente esa violencia. Y esa violencia fue convirtiéndose en convivencia y en respeto y en definitiva estar firme en las convicciones, en la idea, no significa para nada tener que ser sectario y excluir al que no piense como piensas tú. Y eso es tan válido fuera de un partido. Yo creo que por mis raíces familiares y el medio en que me desenvolvía, yo siempre, por decirlo infancia, cuando eran todos antiadeptos. O por lo menos eran del MIR, o por lo menos eran... No, en ese momento no había MIR. Pues el MIR vino poco después, pero no eran adeptos. Es decir, en mi grupo natural de infancia, de amistad, mis amigos, por decirlo menos, ninguno era adepto. Yo tenía hasta un primo que era antiadecco, casi después se convirtió en adecco. Yo me reía casi estaban o dentro de simpatizantes de esos amigos. Ninguno continuó siendo antiadecco, sino más bien. Interesante. Sin embargo, fíjate, Pedro, hay otro tema que yo quisiera comentarte. A lo largo de tu vida y de tu experiencia, tú has tenido oportunidad de contactar a muchas figuras importantes, Betancourt, Calderón,
Caldera, Augusto Villalba, creo que sí también, ¿no? Gonzalo Barrios, en fin. Yo siento que ahí había una unidad de criterio, independientemente de las divergencias políticas, había una unidad de criterio respecto a lo que tenía que pasar en Venezuela o lo que debía ocurrir en Venezuela al amparo o por el empeño de los factores democráticos del país. No solamente eso, sino había un gran respeto entre ellos, un enorme respeto personal. En algunos casos había una clara divergencia política, pero había muchas veces una clara amistad personal entre esos que tenían grandes divergencias. Yo recuerdo que en una oportunidad conversando con Luis Herrera, él me decía que la unidad de los venezolanos o de los partidos políticos venezolanos se aprendió o en las cárceles o en el exilio, que entendieron, estando en las cárceles o estando en el exilio, que era menester unir esfuerzos para poder avanzar en el fortalecimiento de la democracia en Venezuela, etc. Eso se mantuvo así y luego comenzaron otras divergencias donde se pretendió que los partidos políticos tradicionales no deberían existir, empezó una lucha fratricida dentro de los propios partidos. Y entonces se marcó ya el primer paso del surgimiento en Venezuela de ese sentimiento antipolítico que todavía perdura. Por ejemplo, yo al leer tu libro yo me preguntaba, ¿la gente que lee este libro tendrá esa visión de lo que fue la evolución política de Venezuela? ¿O la antipolítica predominó y se desconoció entonces en consecuencia todos esos logros alcanzados por la democracia? Mira, el fenómeno de la antipolítica es casi universal. Por supuesto, en los sitios donde hay democracia o intentos de vida democrática. Desde el siglo pasado ha venido una especie de desnaturalización o pérdida de prestigio del mundo político, del mundo de los partidos políticos en las diversas sociedades. Quizás un efecto no buscado por Chávez, el sentimiento político del venezolano que siempre fue muy alto, tan alto que era un país de muy escasa abstención electoral y que al mismo tiempo revela que la abstención electoral no es necesariamente lo que define a una democracia. Suiza, en Estados Unidos, dos países absolutamente, indiscutiblemente, con vocación y vigencia democrática. Las abstenciones son altísimas. Bueno, Pedro, también lo que pasa es que en Estados Unidos el voto no es obligatorio, aquí sí lo es. Sin embargo, yo creo otra cosa y lo pongo ahí en el epílogo de mi libro. Ok, pero déjame terminar. La condición de ciudadano, independientemente de la actividad política, es muy fuerte en esos países. Y el ciudadano está acostumbrado a defender todos los días sus derechos elementales que no tienen que ver con la actividad política. Entonces, posiblemente esto de la abstención, que no puedes verlo igual en Estados Unidos, en Suiza, como puedes verlo. Ahora, pero también tenemos que reconocer que en los primeros tiempos de la democracia en Venezuela la votación era altísima, la abstención era muy baja, pero a medida que fueron sucediéndose periodos electorales, comenzamos a ver que iba disminuyendo el entusiasmo del venezolano por votar o por sentirse representado, en fin. En definitiva, Pedro, yo creo que el libro que tú has escrito realmente lo llena uno de recuerdos y de vivencia de lo que fue la Venezuela que tuvimos y la Venezuela que estamos dejando de tener hoy por hoy. Yo creo que la gran virtud que tiene este libro que tú has escrito es que puede uno hacer una comparación importante entre lo que tuvimos y lo que tenemos ahora y poder escoger en consecuencia qué es lo mejor, si aquello que tuvimos o esto que tenemos ahora. Como los países no se hacen en un día, ni tienen ni siquiera la vigencia de un ser humano de 60, 70, 80 o 90 años,
los países van madurando muy poco a poco y los países no quiebran, los países no dejan de existir, los países no desaparecen geográficamente, en lo político, ni en lo social, ni en lo económico. Tengo la esperanza de que mi libro pueda servir para recordar lo que ya se sabe, quizás para mostrar algunos capítulos que no se conocían y que presentan quizás una imagen diferente de algunos líderes políticos. Pero también estuve pendiente de que un joven venezolano que tenga 25 años pueda leer el libro y pueda sentirse incitado a investigar y a reflexionar en el futuro de Venezuela, que yo creo en él. Yo he conocido, yo viví muchos años, desde el 92 prácticamente hasta el 2008, con una breve interrupción de un año, viví fuera y perdí contacto, por supuesto, con todas las generaciones que venían surgiendo y con muchos líderes políticos nuevos, no necesariamente totalmente jóvenes, pero que por más que yo estuviera informado de lo que ocurría en Venezuela leyendo la prensa diariamente, el contacto humano es muy importante. Y yo he descubierto en los 5 años que estoy viviendo en Venezuela que hay una generación de jóvenes venezolanos, independientemente de su vocación política, de su formación política, de su dirección política, que son realmente un capital humano que le garantiza al país tuvieron que irse de Venezuela por diversas razones, que Venezuela sí puede tener un futuro. Bueno, Pedro, te agradezco mucho esas palabras tan llenas de optimismo. Yo creo que también comparto contigo que eso es así y lo importante es poder canalizar y encauzar a esos jóvenes para que puedan asumir el rol que tienen que asumir. Así que ya más enseñas el equipo técnico de que está llegando a su final esta reunión. Queremos agradecer a Mariana Martínez y queremos agradecer a Ramón Arias por la asistencia técnica para hacer posible que Pedro saliera al aire y nos contara lo importante que es su libro y las cosas que contiene. Y yo quería terminar esta presentación señalando que no olvidemos que el 8 de diciembre son las elecciones municipales. Elecciones municipales que no es que solamente se va a elegir un candidato a alcalde, son elecciones municipales donde están en juego muchísimas cosas que indican que el país necesita un cambio, que el país necesita una transformación importante para lograr posteriormente un cambio político. Desde ese punto de vista, la elección en el distrito, en el municipio Libertador y la elección de la alcaldía metropolitana son fundamentales para la consecución de tal objetivo. Ustedes saben que el centro de gravitación de la política nacional está en Caracas y por estar en Caracas es muy importante que todos nos apersonemos a votar y sepamos votar por los candidatos de la unidad, tanto para el distrito, para el municipio Libertador como para la alcaldía metropolitana. Con eso quiero decirles muchísimas gracias por la atención prestada y aquí nos veremos la próxima semana.